Hola. Ay, chicos, no me digan. Yo estaba saludando gente hace rato. Nadie me había escuchado. No lo puedo creer. Yo les había dicho, empezamos a las 5. No, bueno, pues Yo qué sí pena. decía que era de mi computador y me había salido como 2 veces y vuelto a entrar y yo decía, pero ¿por qué no se escucha? Sí, Aleja, yo te vi que tú te saliste y yo saludé a Aleja y yo, bueno, no sé. Saludé No a se Juliana. Juliana está hace rato conectada y yo, Juliana tan tímida que no me habla ni Yo nada. tampoco he escuchado. Yo pensé que era mi computador y yo dije, no, ¿qué le pasa a esto? Ay, qué pena con ustedes, ¿verdad? Yo hace rato aquí eche y eche carreta y hable. Vea. Bueno, ahí empezamos bien el día, con un poquito de gracia. Ah, Ahora sí, eh, muy buenos días. buenos Disculpa. días a todos, ¿cómo han estado, chicos y chicas? Bienvenidos al octavo encuentro ya de Semillero de Investigación. Ya tomé lista, aquí están viendo, les estaba tomando lista. Todo eso les estaba hablando hace rato. Entonces yo les decía, bueno, empezamos a las 15 como siempre. Y, y bueno, pues gracias a Dios, ¿quién fue la que reportó? Valen Muñoz dijo, no escucho. Y yo aquí hablando, y yo, oigan, alguien más me escucha, alguien más me escucha. Y nadie me escuchaba, entonces ya caí en cuenta. Lo que pasa es que el computador reconoce el micrófono de aquí, está mi diadema, pero como suena tan feo, no lo activo. Y ya, entonces yo activo es este que tengo por aquí a un ladito, que suena mucho mejor. Bueno, ahora sí, la semana pasada estábamos viendo búsqueda bibliográfica en Google. Esa herramienta fue muy útil, muy chévere. Primero porque Google lo usamos para cualquier cosa, ¿cierto? Es quizás nuestra mayor fuente de información. Y segundo porque nos empezó a preparar, nos comenzó a entrenar para lo que es búsquedas avanzadas en bases de datos, que eso es lo que vamos a ver hoy. Búsquedas avanzadas en bases de datos. Como son bases de datos de artículos científicos, entonces vamos a empezar a ver qué es un artículo científico. Muchas veces nos dicen, chicos, léanse un artículo, chicos, hay que hacerse un artículo, pero venga, ¿qué es un artículo científico? Entonces lo vamos a ver. Un artículo científico es un documento que reporta e informa los resultados de una investigación por primera vez. Es decir, muestra los resultados de una investigación original, no una investigación que ya se ha publicado antes. Los artículos científicos, hay de muchas categorías, hay artículos científicos revisados, hay de divulgación, pero el científico es revisado por pares académicos, una revisión de personas que saben qué es lo que uno está hablando en el artículo, y se publica. A ver, ¿qué dice aquí? El informe revisado y publicado. Bueno, es un informe revisado y publicado de una investigación que muestra los resultados por primera vez. Bueno, ese texto está todo raro, es un texto viejo que tengo ahí que ni lo entiendo. Pero bueno, ¿de qué trata un artículo? Cuando nosotros estamos investigando algo, nosotros tenemos una responsabilidad social con la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos investigando algo que tiene que ver sí o sí con alguna persona, con alguna comunidad, en algún tiempo, en algún lugar. Y como estamos sacando conocimiento útil para esa comunidad, nosotros tenemos que compartir con esa comunidad lo que estamos compartiendo, pues lo que estamos descubriendo. Si nosotros no lo hacemos, vamos a ser simplemente personas que saben mucho, pero compartimos poco. Y en la ciencia eso no es así. Nosotros ya vimos desde el comienzo del semillero que la ciencia se ha construido gracias a que podemos compartir el conocimiento entre unos y otros, podemos documentarlo, gracias a que a lo que han documentado otros, nosotros hacemos nuestras propias investigaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que es una deuda que tenemos con la ciencia, que lo que nosotros investigamos, gracias a otros, nosotros lo tenemos que publicar, pues para poderle ayudar a otros. ¿Cuál es la función de un artículo? Compartir, contrastar los resultados de la investigación con el resto de la comunidad. Compartir y contrastar. Entonces, acá tengo un pantallazo de un artículo que publiqué, ¿esto cuándo fue? 2016, a finales del 2016, y es una portada.
Todos los artículos tienen una estructura, son muy similares entre ellos, tienen un estilo de escritura específico, tienen un contenido específico. No es un libro de literatura, no es un libro de poesía, no es un libro abierto a posibilidades, no. Es un artículo que tiene una forma muy especial de escribirse, pero con la finalidad de contar y comunicar muy bien esa investigación que se hizo ahí. Cuando uno aprende que el artículo lo que está haciendo es contar una historia de cómo hicieron una investigación, ya uno le coge mucho más sentido a esos artículos y lo va a leer mucho más fácil, que por supuesto eso lo vamos a ver nosotros acá en el semillero. ¿Cuáles son las características que tiene un artículo científico? Entonces, primero, se refiere a un problema científico, es decir, en estos artículos vamos a ver procesos científicos o solución de problemas científicos. Entonces, utilizan el método científico, hacen pruebas, hacen validaciones, se hacen preguntas de investigación, se hacen objetivos de investigación, se sacan hipótesis, se prueban, se refutan y se sigue investigando. Los resultados son validados y fidedignos. Cuando uno publica un artículo de investigación, ha pasado por un conjunto de pruebas, los resultados son fiables, los resultados se han validado por algún experimento y el experimento se está detallando en el mismo artículo. Es decir, yo no solo digo, ay, vea lo que yo obtuve. Yo estoy diciendo, vea, yo quería estudiar esto, lo hice con estos métodos, esta fue la información que adquirí, de acuerdo a la información, esta es la conclusión. Son artículos originales, es decir, se publican por primera vez, aunque en esto pues hay gente que tiene sus trucos y publican el mismo artículo 2 o 3 veces, entonces pues eso produce unos efectos muy malucos en la comunidad científica, pero la idea es que cada artículo sea original, es decir, que muestre los resultados de una investigación por primera vez, no que yo publique y publique y publique lo mismo, porque no es bonito y no es chévere. Ya más adelante lo van a entender. ¿Qué pasa cuando alguien publica más de una vez el mismo artículo? Los artículos se presentan en revistas o en revistas o eventos científicos. ¿Qué pasa? Revistas, haz de cuenta una revista de farándula, pero que en vez de hablar de farándula, habla de un tema determinado de la ciencia. Entonces hay revistas muy específicas, hay revistas un poco más genéricas, pero pueden haber revistas, por ejemplo, solo de, no sé, de negociación internacional, o solo de logística, o solo de algún proceso súper implícito por allá en cada uno de los programas. Entonces los autores que están investigando sobre esos temas solo pueden publicar allí. Si yo estoy investigando sobre el COVID y las revistas de administración, no puedo publicar allí. Esas revistas se vuelven muy chéveres porque se vuelven un portal especializado de fuente de información valiosa, información científica en esos temas. Las revistas tienen unos protocolos muy especiales para poder abrir convocatoria, recibir publicaciones, revisar esas publicaciones, comprobar como que las cosas estén bien hechas, comprobar más o menos, porque ellos no pueden ponerse a verificar todo el experimento, pero sí lo ponen a validar con unos expertos. Entonces, si yo estoy hablando sobre el COVID, yo digo, bueno, buenos días a todos, yo soy Juan Diego Mejía, soy ingeniero electrónico y yo me inventé la cura para el COVID. Y no sé qué experimento sacar. Quizás mi mamá me cree, quizás ustedes hasta me creen, pero un médico, un biólogo, un virólogo, un bacteriólogo va a dudar de mí, porque la persona que yo les acabo de mencionar sabe del tema. Entonces va a decir, ¿cómo un ingeniero electrónico saca la cura para el COVID si no es bacteriólogo, virólogo, químico, médico? Bueno, no sé. Entonces eso es muy importante, son revisados por pares académicos. Los pares académicos son personas que saben igual, pues tienen igual conocimiento que uno o más. Un par, acá hay confusión. A veces dicen que son revisados por pares académicos y par pues es como de parejita, ¿cierto? Un número par. Entonces dicen, no, son pares académicos porque son dos.
Y pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser los que sean. Pero cuando uno dice par académico es que es alguien que tiene el mismo conocimiento de uno. Vamos a la par. Eso significa un par académico. Poseen rigor científico, ya lo hemos dicho muchas veces, todo aquí es científico. Es un documento público, formal y controlado. Ya vamos a ver por qué. Estas son algunas de las características. Esto hace muy especial a un artículo de investigación. ¿Cómo se organiza un artículo? ¿Cómo está organizado? Ya lo vamos a ver algunos ejemplos y vamos a encontrar que los artículos tienen una estructura muy similar a esta. Tienen un título, por supuesto, los autores, obviamente, obvio, un resumen, introducción, material y métodos. Aquí puede ser bases de datos, no solo científicas, sino pues los datos que utilizaron, los métodos de investigación, las teorías que usaron, las herramientas teóricas que usaron para esto, qué resultados se obtuvo, cómo se discute eso con la literatura, qué se concluye entonces de todo el experimento y qué bibliografía se usó. Eso es una estructura básica. Vamos a ver alguna de ellas. Vamos a ir a Google Académico. Voy a buscar, por ejemplo, no sé, economía naranja. Algunos artículos cambian mucho su estructura. Hay varias estructuras, solo que la que yo les di es una estructura básica. Pero por supuesto que en esto siempre hay excepciones. Lo importante es saber contar la historia. Vean acá, tenemos el título, tenemos, acá está el autor, tiene la afiliación es de la universidad, tiene fechas, tiene un pequeño estilo de cita, el resumen, palabras clave, eso también es muy chévere, muy importante, aunque muchas personas no la saben manejar, la verdad. Después les comento para qué son las palabras clave. Acá está el resumen en inglés. El resumen en inglés se le llama abstract. Entonces, de ahora en adelante van a ver, hay que leer el abstract, hay que hacer el abstract. Entonces, una nueva palabra para ustedes. El abstract es el resumen en inglés. Se le dice así, abstract. Aquí están las palabras clave, pero en inglés, las sacaron de acá. Tradujeron esto y lo colocaron acá. Eso también tiene una función muy chévere. Incluso aquí lo tienen en francés. Aquí está, en francés. Esto es en portugués. Y aquí empieza el documento. ¿Por qué se coloca tantas veces el resumen o el abstract y en diferentes idiomas? Porque hay portales, hay bases de datos, ya vamos a ver una, que solo indexa, pues o analiza el título, los autores, todo eso, el resumen y las palabras clave. Y el hecho de yo tener el resumen y las palabras clave en francés, en inglés y en portugués, está ampliando la posibilidad. Alguien que esté buscando en portugués esto, puede llegar a este artículo y quizás lo puede leer. Yo la verdad cuando veo documentos así, yo por ejemplo aquí no entiendo ni culebras. Entonces si me lo escribieron en español, pero yo lo veo en portugués, si el contenido está en portugués o en francés, yo no me meto ahí. En inglés sí, porque me defiendo con inglés, pero de resto no. Vean entonces, empieza con la introducción, se los había dicho. Surgimiento del término, eso ya es un poquito distinto a lo que les había dicho, pero esto se empieza a volver como una herramienta teórica. Eso es teórico, bueno, una introducción teórica. Aquí está el método. Aquí empezaron a desarrollar ese método. Siguen ya con los desarrollos, eso puede ser desarrollo y resultados. Esto tiene más como una pinta de investigación cualitativa. Aquí están las conclusiones y las referencias. Los artículos son muy similares. Ya lo van a ver. Ese estaba raro, la verdad, ese estaba raro. Tenía una estructura rara. Veamos este es del SENA. Vamos a ver qué se escribió en el SENA. Aquí dice, Memorias del Congreso Internacional de Innovación Turística y Desarrollo Regional. Esto es de un evento académico, yo les había dicho, estos artículos son fruto de eventos académicos o de revistas. Este, por ejemplo, es de un artículo, de un evento académico. Ese evento académico, a ver, ¿dónde se hizo? Se hizo el año pasado. No sé si por acá estaba. Memorias, Cenova. No dicen dónde se hizo el encuentro internacional. O no lo alcanzo a ver. Bueno. Y acá están todos los artículos. Esta es la tabla de contenidos.
todos los artículos que se expusieron en ese evento. Y empezamos con el primero, que tiene título, el título en inglés, los autores, el resumen, las palabras clave, hasta ahí todo va bien. Resumen en inglés, abstract, palabras claves en inglés, introducción, fundamento teórico, materiales y métodos es tanto el método como las teorías que se usan. Vean, entonces acá el fundamento teórico es este, el método, resultados, conclusiones, referencias bibliográficas. Este cumplió con bastante lo que había aquí, le faltaría simplemente la discusión. Y así están todos estos, título en inglés, autores, resumen, palabras claves, resumen en inglés, palabras claves en inglés, introducción, fundamento teórico, metodología, resultados. Acá están los resultados mostrados, bueno, más resultados, muchos resultados, eso está muy bien. Y conclusiones, referencias bibliográficas. Muy poquitas referencias, qué curioso, muy raro. Bueno, por ser de este evento, tiene esta estructura, ustedes ya lo acaban de ver. Cada revista y cada evento científico pone una estructura característica y dice, estas son las partes que me deben presentar a mí en los artículos científicos. Entonces, uno tiene que adaptarse a eso. Sin embargo, todo consiste en lo mismo. Autores intelectuales, los dueños del chuzo. El resumen nos habla un poquito más que el título, un poquito menos que todo el documento, pero igual es muy importante leerlo. Seguimos con la introducción. La introducción tiene una parte entre motivación, justificación, problema identificado, estado del arte, que es como por qué no se ha solucionado ese problema. Y ya, entonces te introducen desde cero. Entonces te empiezan a contar el por qué se está investigando eso, lo bueno que sería, qué se ha hecho y qué no se ha logrado, qué es lo que está haciendo qué es lo que hace falta en este trabajo y qué es lo que se espera hacer. Cuando ya se dice qué se espera hacer, entonces se dice materiales o teorías. Se va a utilizar esto y esta teoría es otra cosa, esta teoría yo no sé qué. El método de investigación consiste en aplicar esta teoría de esta y de esta manera, así, así, así. Con una base de datos o con tantas personas, con tantas empresas, y todo eso es describir el método y el material. El material es lo que yo uso. Yo puedo usar máquinas, personas, pues puedo investigar personas o puedo tener colaboradores, puedo contar con encuestas, formularios, métodos matemáticos, métodos de regresión, métodos de análisis, todo eso son materiales. El método es como yo aplico eso. Entonces aquí te digo dónde estoy, por qué quiero hacer esto, qué hace falta. Aquí te digo qué es lo que yo quiero hacer para solucionar lo que hace falta. Y en resultados, pues es simplemente aplicar el método y los materiales y empezar a reunir información y a mostrar. Vea, esta fue la información que yo adquirí, tan, 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 tan. Sin decir mucho más, simplemente los resultados. Objetivamente, tal cual están. La discusión, esta puede ser antes o después, la discusión es confrontar esos resultados con otros artículos, porque pueden que hayan artículos que hablen de cosas muy parecidas y hayan encontrado cosas iguales a nosotros o cosas distintas. Entonces uno dice, estos resultados se parecen a los de este autor, por eso los estoy colocando a discutir, en este y este aspecto, sin embargo, difieren aquí, aquí y aquí. Y cuando yo ya tengo estos resultados y los confronto con más artículos, ya puedo decir, bueno, en conclusión, yo tenía un problema, apliqué este método, encontré unos resultados muy favorables, por lo tanto, esto es una solución viable para el problema de investigación que había en la introducción. Algo así, se concluye ya, cuando está concluyendo, está finalizando. Uno no empieza un texto diciendo, bueno chicos, hoy estamos en el 8º encuentro, en conclusión, hoy vamos a ver esto. No, uno empieza a introducir, va desarrollando, ¿cierto? Uno va contando una historia. Y yo al final de los encuentros les digo, chicos, en conclusión, entonces Google es esto, entonces las bases de datos son estas. Y bibliografía es simplemente dar la correcta citación,
de todo el material que pertenece a otros autores y que utilizamos en nuestra investigación. Esas son las historias que se cuentan en los artículos científicos. Todos tienen cosas muy parecidas. Voy a colocar uno muy distinto porque eso también depende de las áreas. Vamos a ver por acá, esos son como libros, esto es una patente, a ver, transistores, MOSFET, no sé. Esas son cosas muy raras, pero vamos a ver. Este artículo tiene una estructura distinta, es esa doble columna. Esto se llama un estilo IEEE. Hay varios estilos para escribir, ya los vamos a ver después. Pero la estructura se mantiene. Título, acá está el autor, acá está la afiliación, el resumen, abstract, palabras claves, introducción, materiales y métodos empezaron a especificar por acá. Los dividen en secciones. Estado del arte, eso no sé, empieza a ser como una parte de la justificación, presente y futuro. Bueno, están haciendo un recuento histórico de los transistores. Entonces, digamos que esto puede ser una, no un experimento científico, sino una recapitulación, que igual es muy buena hacerla. Y aquí está toda la bibliografía. Entonces, vean, todas las fuentes que consultaron estos autores para poder recapitular la historia de esos transistores, 73 fuentes. Lo que ellos hicieron fue una revisión bibliográfica. No hicieron experimentos, pero nos contaron muy bien la historia de los transistores. Dice, en búsqueda del por siempre, ¿cierto? A ver. Escalamiento continuo de los transistores, un nuevo material a la vez. Ahí dándole como pues un poquito al inglés, al English. Bueno, dependiendo de los temas, vamos a colocar, por ejemplo, rinitis alérgica. Me metí con algo ya de medicina, ¿cierto? Vamos a ver este qué tal. Vean. Título, autores. Este es el resumen. El resumen ellos lo dividieron en antecedentes, objetivos, diseño, métodos, resultados. Muy chévere. Una buena forma de resumir muy levemente qué tiene el documento. Y lo dijeron, no me haga un resumen entero, sino que hágame un resumen de 1 o 2 oraciones por cada una de estas secciones. Muy bien. El resumen, esta es la introducción. Quizás acá no se vio, no le colocaron un título, pero siempre se arranca con una introducción. Por ejemplo, vean esto. Estamos hablando de asma y rinitis alérgica en preescolares en Cali. Entonces nos empiezan a contar la historia y nos dicen, vea pues, vea, hagan de cuenta que yo soy Miriam, o Marco, no, yo soy Marco Reyes, listo. Entonces, chicos, vean, las enfermedades alérgicas son una causa importante de morbilidad infantil a escala mundial. El asma y la rinitis alérgica desde el punto de vista respiratorio. Bueno, siendo el asma y la rinitis alérgica desde el punto de vista respiratorio, las enfermedades crónicas más frecuentes. Y acá está una cita. Si ven que nos van contando historias y nos van entrando en ese mundo, hasta que ellos por aquí ya dicen, vean, materiales y métodos. Vamos a hacer un estudio de corte transversal en niños preescolares de 6 años en Cali. En Cali, ve. El instrumento. Vamos a aplicar un formulario adaptado al estudio ISAC. Eso es un estudio que hay ahí, lo pueden consultar después. Para la encuesta de alergia, que incluyó datos sociodemográficos y factores, y le van contando a uno. Entonces acá están diciendo qué van a hacer. Tipo de estudio, el instrumento. Van a tomar algunas muestras, van a hacer un análisis estadístico, van a utilizar Excel, unas plataformas y resultados. Entonces empiezan a colocar los datos de todo lo que ellos hicieron, lo discuten, vean, acá están agregando citas, entonces empiezan a ver sus resultados confrontados con otros resultados que ya están publicados. Conclusión, la prevalencia es una tasa. La tasa de asma y alergia en una población infantil de la ciudad de Cali es del orden del 19%. Es decir, el 19% de niños de la población que ellos escogieron tiene asma o alergia.
El estrato socioeconómico bajo y el antecedente familiar de alergias son factores asociados con la presencia de asma. Vean esa conclusión tan chévere, ya, cortica. Se acabó esa conclusión. Todo ese trabajo para decir, hey, el 19% de los niños de Cali de tal edad a tal edad sufren de asma. Los bajos recursos y los antecedentes familiares con alergias son los principales factores asociados con el asma. Pero hicieron todo ese articulote. Vean que no es más, una conclusión no es más, sino, vea, parce, en conclusión, esto fue lo que encontramos. A mí me gusta mucho hablar así, no sé. Pues pensar que eso es una historia que me la están contando y yo me pongo en el papel. Para mí es más fácil ponerme en el papel de que me están contando una historia y verlo como una historia, a entender ahí qué dice. Vean, yo ahí, con este artículo, eso es un spoiler de lo que les voy a mostrar después, con este artículo les estoy demostrando cómo lo leí. Vean yo cómo lo leí, ya sé que encontraron ahí en ese artículo, aunque no lo he leído por completo. Y es muy chévere, son cosas que yo no sabía, pues no sabía. Yo espero que ustedes tampoco lo sabían, porque así nos sorprendemos todos. Esos son entonces los artículos científicos. ¿Los conocían o no? ¿Ya habían tenido experiencias previas con artículos científicos? No, sí. No responde, no sabe, no responde. Bueno, vean, a mí me encanta, bueno, uy, nos contestó Juliana, y vale, nos dijeron que no. La literatura científica, chicos y chicas, es muy chévere de leer, pero uno tiene que prepararse para ella. Uno tiene que ir leyendo mucho, saber mucho del tema. Si no entiende algo, relajarse. El cuento es de disfrutarlo. Si, por ejemplo, yo, por ejemplo, la literatura, yo disfruto la literatura, disfruto más la literatura científica que, por ejemplo, la literatura, pues, de García Márquez y escritores así que nos cuentan historias, no sé, de muchos aspectos. Por ejemplo, yo cogía un libro de García Márquez y no entendía y me desesperaba. Entonces, pues por eso dejé de leer artículos, bueno, o dejé de leer libros, no. Simplemente que uno se relaja, espera y uno dice, bueno, este artículo no estoy preparado para este artículo, pero uno le sigue intentando. Recuerden de la clase pasada, recuerden que los datos y la información que recibimos son muy importantes para nuestras decisiones. Cuando ustedes empiezan a tener este tipo de información en cuenta, sobre impresión 3D, sobre materiales de fabricación, sobre lo que ustedes quieran ver, y empiezan a leer ese tipo de literatura, como yo les voy a enseñar en los próximos encuentros, yo les voy a mostrar primero cómo encontrar los artículos, luego les voy a enseñar a leerlos, intenten leerlos así, pero luego les enseño unos trucos que tengo. Entonces ustedes van a empezar primero a identificar más métodos de investigación, eso es excelente, porque uno muchas veces cuando está empezando uno dice, ¿yo cómo investigo? Pero uno empieza a leer y uno dice, estas personas hicieron un formulario. Yo también puedo hacer un formulario. Estas personas hicieron una encuesta, hicieron esto. Pues yo también puedo hacer una encuesta. Y sobre todo porque los artículos, miremos este, yo no sé qué estaba buscando ahí, apareció la danza de los signos, nociones semióticas. Vamos a ver este artículo. A ver qué tiene. Uy, no, eso es un libro, eso es un libro. Mira, yo que busqué en este artículo, impresión 3D. Impresión 3D, a ver, busquemos una impresión 3D. Sistema de posicionamiento aplicado a la técnica de impresión 3D. Vamos a ver qué hicieron aquí, no sé. Cuando uno empieza a ver los métodos, materiales y métodos, aquí nos están diciendo cómo lo hicieron. Entonces, por ejemplo, ellos para poder hacer esto, aquí nos dan unas etapas. Diagrama de flujo de información. Hicieron un diseño CAD, eso es dibujo asistido por computadora, un formato STL, quién sabe qué sea, se compila un código G, se usa un software. Bueno, este método está muy raro, porque es muy técnico. Vamos a otro método, vamos a buscar, por ejemplo, Facebook. Vámonos con Facebook, así como la semana pasada que hacíamos unas investigaciones sobre Facebook. Entonces acá, Facebook para educadores, 7 usos. No, esto es un artículo como de divulgación.
Están contando cosas. Aquí están contando cosas, más no están haciendo un experimento científico. Vámonos con esta, identidad subjetiva. Este sí tiene más pinta de artículo. Aquí están los autores, el título. Aquí se repite. Introducción sobre las redes sociales. Marco teórico y estado del arte. Vamos a ver dónde está el método. El diario del perfil. Subjetividad. Este no tiene tanto método. Este es más cualitativo. Y en lo cualitativo a veces no se siguen métodos preestablecidos, sino que uno empieza a leer, a leer y a leer y a mostrar y a mostrar y a mostrar. Entonces aquí no hay como un método. Ah, qué triste. Pero ustedes lo van identificando después. A ver este. Bueno, ustedes aprenden también cómo escribir. Esto les va dando, a medida que ustedes van viendo cómo escriben ellos, ustedes van tomando recursos de escritura. Ese es muy chévere también. Para uno poder escribir, tiene que practicar primero y segundo, leer. Leerse a uno mismo y leer a los demás. Cuando uno lee cómo escribe alguien reconocido, empieza a tener herramientas. Ah, esta personita usó las comillas así. Ah, esta personita usó el punto y coma así. Ve, mira, esta persona como hizo esto tan chévere. Me gustó ese efecto que le da. Entonces, la lectura científica también nos permite mucho mejorar la escritura científica, o más que escritura científica, una escritura técnica. Esto es un reporte, entonces uno en un reporte en la empresa o en el SENA o donde sea que tengamos que dar un reporte, uno no puede ponerse a contar muchos chismes o cosas, pues porque uno se le puede ir la lengua, ¿cierto? Sino más bien ser muy operativo y muy enfocado en lo que está haciendo. Yo hice esto, los resultados fueron esto, se concluye esto. Entonces eso nos ayuda. Veamos los objetivos y la metodología, a ver dónde está la metodología. Entonces vean lo que hicieron acá. El objetivo del trabajo es averiguar cómo los medios informativos usan los medios sociales. El método se basa en una combinación de observación y análisis. Nosotros podemos hacer observación y análisis también. De mensajes publicados en Twitter y Facebook, así como entrevistas semiestructuradas a los responsables de los medios sociales de los medios seleccionados para el estudio. Seleccionamos para el análisis el uso de los medios el uso de los medios locales de las plataformas Twitter y Facebook por su potencial conversacional, el impacto atribuido y yo no sé qué. La muestra está compuesta, entonces vean, ahí ustedes están viendo qué método emplearon estos autores para determinar, por ejemplo, el uso de Twitter y Facebook por los medios iberoamericanos. ¿Será que podemos hacer un estudio similar que se llame uso de Twitter y Facebook por las pymes de Medellín y seguir un método parecido? Yo creo que sí, lo podemos lograr. ¿Con qué fin? Con el fin de ver las empresas cómo hacen presencia en Twitter y en Facebook y ver si hacen más en Facebook que en Twitter o quizás hay una más que no habíamos establecido, para qué utilizan las redes sociales. Y hoy en día, por ejemplo, el que no esté en lo digital, por lo menos en una red social, está en una desventaja, ¿sí o qué? Entonces, digamos que aguanta. ¿Y por qué nos surgió esa idea? Vean, ¿cómo nos surgió? A mí no se me había ocurrido, pero se me acaba de ocurrir leyendo este método. No me he leído todo el artículo. Simplemente leyendo este método se me ocurrió una nueva idea de investigación. Eso es lo bonito de leer esto. Yo no sé, ya voy a avanzar porque me estoy tomando mucho tiempo con este tema de los artículos y no sé, me voy como emocionando demasiado. ¿Les ha gustado lo de los artículos? Pues porque si quieren yo les hablo más de los artículos científicos. La verdad a mí me gusta mucho. Espero que lo puedan notar y que ese gusto por los artículos se les pueda transmitir a ustedes. Vamos a avanzar entonces. ¿Dónde podemos encontrar entonces esos artículos científicos? Nosotros ya vimos que está Google Scholar, Google Académico. Esa es una muy buena base, pero hay otras bases que son muy buenas y que nosotros tenemos acceso a ellas. Hay muchísimas bases de datos, hay muchas. Por favor, cuando ustedes vean una base de datos,
y que yo no les haya enseñado, no vayan a decir, ay, el profesor no me enseñó esa, ay. No, es que hay muchísimas y no se las puedo enseñar todas. No se las puedo enseñar todas. Entonces, nosotros, afortunadamente en el SENA, tenemos varias muy buenas. Este año son nuevas. El año pasado no estaban. De verdad que si ustedes las aprovechan para toda su vida, va a ser un tesoro. Guarden esas bases de datos porque son un tesoro, son muy buenas, les van a servir demasiado. La que más se recomienda en el mundo es Scopus. Scopus, esta que está acá, se las estoy moviendo. Scopus es muy completa, es de las más grandes, tiene artículos de mucha calidad. Bueno, ¿qué pasa? Los eventos no, las revistas se clasifican en unos cuartiles. Eso es una medida estadística para separar un grupo. Por ejemplo, si yo tengo 10.000 artículos o 10.000 revistas, lo divido en 4 grupos. Los primeros 20, el primer 25% es el primer cuartil. Entonces, bueno, cositas así, esos son los cuartiles. Y las mejores revistas están indexadas por Scopus. ¿Qué significa que una revista es muy buena? Eh, Eso tiene que ver con la citación. Cuando los artículos que recibe una revista tienen muchas citaciones, significa que el tema es pertinente, que está bien escrito, que le aportó a la comunidad. Entonces, esa parte de las citaciones es muy importante. Y como las citaciones es tan importante, por eso debemos citar muy bien con norma ZAPA, que eso lo vamos a ver en los próximos capítulos del semillero. Esto se pone, no, es que no les puedo decir la palabra porque estamos en vivo y en directo, pero se pone muy bacano cada vez. Está Science Direct, también es muy chévere, entre otras. Yo creo que ustedes ya vieron cómo entrar a las bases de datos del SENA en algún momento. El truco es bases SENA. Y aquí está, bases SENA o bases de datos SENA y siempre salen aquí de primeritas porque ya está posicionado. Le damos clic y aquí tenemos un conjunto de bases de datos. Algunas no necesitan un acceso, pues o que nos loguemos, otras sí. ¿Cómo es el acceso? Por ejemplo, yo puedo entrar a Scopus, meto mi documento y la contraseña. Que si ustedes se las pillan, ya van a saber cuál es mi contraseña. ¿Cierto? Vean, pues ahí está. Aunque se sepa mi cédula, se sabe qué es. Y aquí estamos en Scopus. Bueno, hay muchas bases de datos, primero que todo. Las más recomendadas, bueno, primero, las bases de datos dependen de los programas. Si aquí hay alguien de administración, por ejemplo, esta que se llama Océano Administración, le va a servir mucho. Si hay alguien aquí de Medicina y Salud, Océano Medicina y Salud, le va a servir mucho. Recuerden que, al igual que las revistas, una revista especializada le sirve mucho a la profesión. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de revistas. Bueno, o una base de datos es un portal que permite ver la información de un conjunto de revistas. Yo me puedo ir a una revista, por ejemplo, revista científica, por ejemplo esta, vean esta. Esto es una revista, Investigación y Ciencia, se llama así. Esto es una revista, aquí veo la información, esto es en este caso es de pago, porque hay artículos que son de pago. Esto no es gratis, el acceso a base de datos no es gratis, algunas sí, otras no. Google Académico es gratis, es muy bueno, pero estas no, por eso lo estoy partiendo ahí. Pero entonces estas bases de datos tienen acceso a muchas revistas. Entonces Océano Administración indexa revistas de administración. Y esta base de datos me permite a mí jugar con los datos, procesar y buscar de una manera más fácil en esta base de datos que andar de revista en revista. Eso es lo bueno de una base de datos. Están las revistas que publican y uno siempre cuando va a publicar le escribe una revista. La revista lo revisa uno y lo publica en su revista. Pero esas revistas están indexadas en bases de datos y uno ahí las busca por bases de datos. Entonces, la selección de la base de datos es muy bueno porque me permite a mí no buscar revistas cuando estoy buscando, sino buscar temas y ya en la base de datos encontrar todas las revistas relacionadas. Es como un Google. Las bases de datos son como un Google de revistas. Son un motor de búsqueda de revistas. Eso es. Entonces, de acuerdo al tema que ustedes quieran buscar,
se encuentran las bases de datos. Si es de construcción, sin escuela, bueno, esto no sé qué será. Por acá hay bases de datos de libros, están las leyes Icontec, gestión humana, pues ya está talento humano, leyes, hay muchas cositas ahí. De esta nueva actualización hay unas muy buenas que son EBSCOhost, muy buena, tiene libros y artículos, es multidisciplinaria. Acá hay unas que no son multidisciplinarias, por ejemplo, Construdata, es construcción e infraestructura, obviamente. Océano Administración, es de comercio y administración. Océano Medicina y Salud, salud, deporte y cuidado personal. Listo. Las más recomendadas, vuelvo al tema. EBSCOhost, muy buena, muy chévere. No se las puedo enseñar todas en estos momentos, pero haré unos tutoriales en el canal, pues porque el tiempo no nos da para verlas todas. Lo que les digo, yo no se las puedo explicar todas en el semillero porque imagínense todas las que hay y yo enseñarles de a una en una. Science Direct es muy buena y Scopus, que es uno de los grandes logros que ha tenido el SENA en cuanto a bases de datos, porque esta es la mejor y pues por eso nos vamos a Scopus y ya estamos acá en Scopus. Les voy a enseñar básicamente a manejar Scopus rápidamente. Este es el tablero principal. Aclaración, Scopus está en inglés. Por favor, empiecen a buscar en inglés, a leer en inglés. Yo sé que no somos los bilingües, yo tampoco lo soy, pero empiecen a leer. Cada vez que empiecen a leer van a comprender un poquito más. Como no es una clase de inglés, el semillero no es una clase de inglés, yo nunca les voy a exigir a ustedes que me lean perfectamente ni que me pronuncien perfectamente. No. Si ustedes quieren utilizar el traductor de Google para apalancarse, yo lo hago. Yo lo hago, yo escribo palabras aquí a veces que son complejas y me ayudo. Me ayudo de esto, me ayudo de diccionarios, está Word Reference, pregunto. Bueno, empiecen a leer en inglés. ¿Listo? La lectura es una competencia que se adquiere mucho antes de poder hablar en inglés. Entonces empiecen a escribir y a leer en inglés. A medida que van leyendo en inglés, van teniendo capacidades de escribir en inglés. Empiecen, por favor. Esta base de datos está en inglés. No se me achicopalen, no se agobien por esto. Es posible, aunque no seamos bilingües, leer artículos en inglés. Yo lo hago muchísimo y no soy bilingüe. ¿Listo? Pero ahí les dejo el dato. Scopus indexa artículos en español. Sí, pero son muy pocos. Estamos hablando que la proporción es como del 10%. Si 100 artículos si hay 100 artículos, 10 son en español y los otros son en inglés. Casi que ni en otros idiomas. En otros idiomas se puede manejar la misma proporción. Entonces aquí se busca mucho en inglés también. Bueno, este es el tablero. Esta es la búsqueda básica. Aquí empiezo yo a escribir los términos de búsqueda o las ecuaciones. ¿Cómo así que las ecuaciones? Yo puedo, por ejemplo, vean, aquí me salen unas ecuaciones que ya había hecho previamente. Yo puedo buscar, por ejemplo, aquí for Industrial Revolution. Bueno, pues busquemos en español primero, para que ustedes vayan viendo. Cuarta Revolución Industrial. Lo coloco entre comillas. Acá tengo unos campos de selección muy buenos. ¿Se acuerdan del truco que les di de buscar solo en el título? Ese truco, acá está, pues hay varias opciones. Está, la opción más básica es el título, el artículo, el resumen y las palabras claves. ¿Por qué? Esta base de datos solo muestra hasta el resumen. Esta base de datos no nos va a mostrar artículos completos. Aquí vamos a encontrar que el documento tiene un resumen, que nos puede ser muy útil el resumen, y luego vamos a poder descargarlo de alguna otra manera. Pero yo aquí puedo filtrar, yo puedo decir solo en el título, o solo la fuente, o solo el autor, o entre los autores, o solo el resumen o las palabras claves. Pero dejémoslo así por el momento. Le damos buscar. Vean lo que acabo de obtener por cuarta revolución industrial. 11 documentos. Les había dicho, se los dije y se los advertí. En español hay muy poca información indexada en Scopus. Quizás porque las máximas revistas
las mejores revistas exigen escribir en inglés. Y si a ustedes les gusta esto, entonces es una excelente oportunidad para que se motiven a aprender inglés, a practicarlo y a leerlo. Es algo muy chévere. Yo he escrito en inglés, no es tan difícil. Es simplemente que como cualquier proceso, al igual que la investigación, el baile, el fútbol, la danza, aprenderlo es difícil al comienzo, como muchas otras actividades. Acá tenemos entonces la ecuación. Esta ecuación nos va a servir luego, ya lo vamos a ver después. Yo aquí puedo editar la ecuación. Si le doy aquí, me regreso a editarla. Aquí tengo el tablero de resultados y aquí unas opciones de filtrado de más, pues de refinar resultados. Yo puedo, aunque tengo 11 documentos, los de Open Access son gratuitos. Los otros es que son de acceso cerrado, entonces hay que pagar por ellos o ver de qué forma los descargamos. Pues hay muchas bases de datos a los que tenemos acceso y cosas así. Están por años, yo puedo filtrar por años. Si yo le doy clic, yo empiezo a filtrar. Tengo que darle luego limitar, pero yo empiezo a seleccionar. También le puedo dar clic aquí y veo cuáles son esos 4 documentos. Acá están. Déjenme cerrar acá. Bueno, aquí puedo filtrar mucho y aquí tengo los resultados. Véanos pues, documentos. También hay documentos secundarios y patentes, pero nos vamos a ir primero por documentos. Aquí tengo el título, los autores, el año, la fuente y la cantidad de citas. La cantidad de citas es un criterio muy importante. Entonces por acá empezamos a buscar mucho más. Y aquí puedo abrir el artículo. Y aquí, no voy a encontrar el artículo. Encuentro información mínima. Este se llama La Cuarta Revolución Industrial. Era de la Cuarta Revolución Industrial. Fue escrito en la Universidad de Medellín, con la Universidad del Valle, o sea, eso es colombiano, totalmente. No tiene resumen, y pues como no tiene resumen, ¿qué voy a leer ahí? Difícil, ¿cierto? Entonces, digamos que esa revista ibérica de sistemas y tecnologías de la información, es indexada por Scopus, sí, pero no sé qué tanto impacto tenga esa revista, porque si no puedo ver la información, ¿yo cómo lo voy a citar? Ya ahí empezó mal. Entonces decían como que la calidad de la revista empieza a influir. Esta calidad fue buena porque de hecho ya está indexada por Scopus, pero no es tan buena porque no me ha permitido ver el resumen. Entonces la calidad se mide en muchas cosas de la revista, en muchas cositas, muchos detalles. Acá estamos viendo un artículo que pues ahí está. Está en acceso abierto, lo podemos ver, pero bueno. Esas son entonces las bases de datos. Lo vamos a ver rápidamente. Para eso también tenemos el canal de YouTube, donde se explica con mayor detalle esto, porque pues entenderán que no puedo explicárselo todo. Vamos a avanzar un poquito. Acá les decía entonces cómo acceder a las bases de datos. Vamos a ver algo muy importante. Eso sí es algo que vale la pena ver por encima de las bases de datos. Cuando uno tenga claro esto, por lo menos en la revisión bibliográfica, luego en cualquier base de datos vas a ver cómo filtrar mejor. Nosotros vamos a hacer una revisión sistemática, ¿cierto? Una revisión bibliográfica. Nosotros vamos a poder encontrar muchísimos artículos. Ustedes van a hacer ecuaciones que van a tener cientos, miles de artículos. Entonces, ¿cómo seleccionamos esos artículos? Esa es la pregunta. ¿Cómo los seleccionamos? Esos miles de artículos que tenemos ahí. Entonces, acá hay unos criterios de evaluación que se los quiero explicar. Esto sirve también para Google, para lo que ustedes quieran siempre. Ya lo vamos a ver. Últimamente practico mucho, pues ejercito mucho mi garganta. Me toca tomar mucha agua. Bueno, primero, bueno, acá hay varios criterios, no sé cuál sea primero y cuál sea después, pero digamos que cada quien va analizando la importancia de los criterios. El primer criterio que vamos a ver es según el año de publicación. ¿Cómo es este criterio? ¿Qué pasa, chicos y chicas? Nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, vamos a abrir bases de datos, vamos a abrir Science Direct.
Vamos a ir rotando, ¿cierto? Rotemos de cosas aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a usar en inglés, Fourth Industrial Revolution. Cuarta revolución industrial. Aquí, bueno, no sé cuál. Vean, tengo 20.899 resultados. Puedo refinar también por aquí. Puedo hacer una búsqueda avanzada. Vean, aquí está por la revista, los autores, buscar solo en el título y título, palabras claves y el autor. Eso es bastante interesante. Y aquí están. Aquí tengo de muchísimos años. Este, por ejemplo, es del año 2019. Esto está organizado. Sort es organizar. Sorted es organizado en pasado. Y está organizado por o relevancia o fecha. Entonces, aquí está por fecha. A ver, no, está organizado por relevancia. Lo organicé por fecha. Cuando yo lo organizo por fecha, voy a ver lo más nuevo. Vean, 2020, 2020, 2020. Relevancia, eso depende de los criterios de cada base de datos. A veces es por cantidad de citas, a veces es por la calidad de la revista, a veces es por, no sé, eso tiene unos criterios ahí internos. Este es del 2019, este es del 2020. Este tema de la cuarta revolución industrial es reciente, listo, no vamos a encontrar documentos muy nuevos, muy viejos acá. 2019, 2018, vamos a cambiar a otro. Vamos a quitarle la cuarta, porque la cuarta revolución es muy reciente. Entonces, vamos a ver, acá tenemos documentos, oiga, me está haciendo quedar mal esta base de datos, todos son nuevos. 2017, 2020, 2015, 2014, ya empezaron a disminuir, 2016, 2017, 2018, vámonos por aquí. Bueno, mostré fue más resultados. Vamos a ver qué más tenemos por acá. 2002. Ese artículo ya está viejito. Ya está con su buena vigencia. 2005, entre otros. ¿Por qué es importante el año? Yo sé que ustedes se lo están imaginando. Primero, un artículo nuevo habla de un tema nuevo, de un tema fresco. ¿Cierto? Sin embargo, un artículo antiguo o viejo es un artículo que puede tener conocimiento de base. Un artículo nuevo tiene conocimientos muy nuevos que están emergiendo, pero un artículo antiguo ya tiene teorías establecidas, ha sido citado, entonces puede ser más aceptado, más conocido. El año de publicación es un indicador, digamos, que tiene que ver con esa temporalidad del tema. Si es un tema nuevo, voy a preferir un artículo nuevo, y si es un tema antiguo, pues puedo irme por un artículo un poquito más antiguo. Nosotros, bueno, o yo por lo menos, voy a hablar de yo, yo trabajo con ventanas más o menos en números múltiplos de 5. Entonces yo puedo trabajar con ventanas, por ejemplo, de los artículos publicados en los últimos 5 años, o los artículos publicados en los últimos 10 años, o los artículos publicados en los últimos 15 años. Me gusta mucho esa multiplicidad del 5, y es algo que se ve mucho. Pues es como muy raro decir, ay, venga, yo voy a buscar artículos de los últimos 12 años. ¿Y por qué 12? Es como más raro. En cambio, 15, 10. Como que, bueno, 10 es la década, 5 es media década, 15 es una década y media. Bueno, se justifica más fácil. Estos son criterios que vamos ajustando. Simplemente uno va seleccionando criterios y los va ajustando como nos requiera. Eso lo vamos a ver con más calma después. Otro criterio es según el idioma, y esto nos aplica demasiado a nosotros. Nosotros, porque apenas estamos aprendiendo, quizás vamos a preferir buscar artículos que estén publicados en español que en inglés. Sin embargo, los artículos de las revistas top, por ejemplo, nos piden que citemos artículos en inglés. Entonces, eso hace que tengamos que seleccionar el idioma inglés. ¿Cómo lo hacemos? Desde la escritura empiezo a buscar en inglés. O selecciono bases de datos que solo estén en inglés. O bases de datos que solo estén en español. Entonces, ese es otro criterio de búsqueda. En español, en inglés. Yo he hecho búsquedas mixtas, por ejemplo, porque a mí me gusta romper el esquema, ¿cierto? Pues ustedes han visto cómo soy.
Entonces mucha gente dice, ay, solo busco artículos en inglés. Yo les digo, ¿y por qué no buscan en español? Ay, no, es que me gusta en inglés. Entonces yo llego y digo, busco en español y en inglés para demostrar que los artículos en español también son buenos y también hay información. Simplemente son, ustedes lo irán viendo después que hay como unos fetiches en la investigación por ciertas cosas y a mí me gusta ser crítico y decir, ¿y por qué? Y cuando no me dicen por qué, entonces voy y les demuestro que sí se puede hacer lo demás. Según el medio de publicación, hay artículos de revista, hay artículos de evento. Los artículos de evento, vamos a entender lo siguiente. Un evento científico es un evento que me brinda la oportunidad de mostrar resultados por primera vez, de ir a ensayar con un público, de ir a mostrar mi tema que está en trabajo, de ir a discutir con la comunidad. Yo en un evento científico voy y proyecto mi trabajo y espero la realimentación de las personas. Entonces, en un evento científico puedo hacer eso. Yo puedo decir, vea, este es mi tema, ¿ustedes qué opinan? Y empezar a construir. Cuando yo lo mando a una revista es porque ya tengo muy claro el tema, y digo, esto es lo que es, lo pongo en revisión y cuando pasa la revisión queda publicado. Y al que le sirva bien y al que no, pues haga otro artículo. ¿Sí ven? Entonces, digamos que lo que se suele preferir son artículos de revista, no de eventos. Sin embargo, para hacer estudios de futuro, de un futuro cercano, como de temas emergentes, se suele buscar eventos, porque en los eventos se toman muchos temas emergentes. Las revistas tienen un tiempo de publicación muy lento, mientras los eventos no. Entonces, los eventos suelen ser un espacio de muestra de temas emergentes. Según el impacto se puede medir con la cantidad de citas o con la calificación de la revista. Entonces, hay personas, pues, o hay criterios de selección que dicen, yo voy a seleccionar artículos de revistas Q1 o el cuartil 1, o por ejemplo A1, A2, que es otro índice latinoamericano y colombiano. En algunos es por Q, por cuartiles, en otros se maneja en cuartiles, pero con letra A, A1, A2, B y así. Entonces, bueno, según la revista, los artículos de las mejores revistas son artículos muy bien elaborados, precisamente porque para lograr esa calidad de la revista y ese impacto exigen demasiado. Son artículos que tienen que estar perfectamente escritos, pero también uno puede decir, bueno, voy a buscar artículos un poquito de menor categoría para poder ver cuál es el nivel y poder datearme con ellos. También es muy chévere. O uno simplemente dice, no, cualquiera. No es que para las búsquedas yo tenga que tener en cuenta todos los criterios, no, sino que estos criterios nos van a ayudar a reducir mucha más la cantidad de información o a seleccionar artículos cuando tengamos que hacerlo, que seguramente lo tendremos que hacer. Está la cantidad de citas. La cantidad de citas es un indicador muy chévere porque es como la canción, yo siempre la traigo a la mente y es, que hablen de mí, a mí no me importa. ¿Por qué? Así es en la investigación. Si alguien me citó es porque mi artículo tuvo algo que provocó algo en otro autor. ¿Sí ven? Para eso es una cita. Entonces, si un artículo lo citaron muchas veces es porque algo provocó. Bueno o malo, no sabemos, porque también le pueden echar uno palo. En la investigación a uno le echan palo. ¿Cómo? Demuestran de una mejor manera que lo que uno hizo no era suficiente o que había mejores formas de hacerlo. Pero le echan palo a uno muy bien. Pero cuando demuestran que uno es parte de lo que se ha hecho y no ha funcionado, entonces pues ahí le están dando palo a uno. Pero bueno, digamos que eso funciona. Entonces, un artículo muy citado es un artículo que produjo muchas reacciones en muchos autores y que esos autores tuvieron la modestia de citarlo. Y eso es algo chévere, así se mueve la ciencia. La ciencia trabaja con ese conocimiento compartido, entonces pues el hecho de que alguien lo cite a uno significa que sí, que lo que yo hice ha sido útil para alguien más, para bien o para mal. Entonces, que hablen de mí, a mí no me importa, peor fuera que de mí, nadie hablara. Eso es entonces. Un artículo poco citado es un artículo que se queda ahí guardado. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Pues contándole un poquito de historias ahí.
Eh, Muchas veces uno publica artículos que nadie los lee, que nadie los mira, que nadie los cita, y eso es muy normal, eso es muy normal. Pero por lo menos escribirlo y compartirlo le sirve a uno muchísimo, aunque nadie lo lea. Tengo un amigo, por ejemplo, que me dijo, Juan, un artículo mío lo leen si mucho 200 personas. En cambio, un video de YouTube lo ven miles de personas. Y pues el compañero mío, pues el amigo, es porque pues, valoró mucho más YouTube ahorita para divulgar la ciencia que un artículo científico. Sin embargo, pues son simplemente historias, historias que les quiero contar. También está seguro el autor. ¿Qué pasa? Hay autores reconocidísimos en ciertos temas. Y por ser reconocidísimos, entonces, pues, hey, lo que diga esta personita, lo que diga este autor, es muy importante. Entonces yo puedo también, en dado caso, filtrar por los autores. Hay otros criterios, según el país, según, ¿qué más? No sé, pero ya, pues yo puedo decir los artículos publicados en Colombia, los artículos publicados en Estados Unidos, los artículos publicados en yo no sé en dónde, según la universidad. Ah, yo quiero ver los artículos publicados en el SENA, yo quiero ver los artículos publicados por el MIT, por Harvard, por Princeton, no sé. Esas universidades y el SENA son la cuca, las mejores. Bueno, esos son los criterios. ¿Cómo vamos a aplicar los criterios? Vamos a irnos, por ejemplo, acá estoy. Por ejemplo, tengo aquí, en este caso, 76.800 resultados. Yo aquí los tengo seleccionados por relevancia. Relevancia puede verse como, según el impacto del medio, o los puedo organizar por fecha. Y cuando están por fecha, voy a seleccionar los más nuevos. ¿Sí ven cómo voy cambiando? Entonces no es lo mismo seleccionar los primeros más nuevos que seleccionar los primeros más relevantes. La relevancia a veces se mide con la cantidad de citas. Entonces, cuando yo lo organizo por relevancia, podría estar viendo la cantidad de citas. Por ejemplo, si yo me voy a Scholar, por eso vean que no les explico tanto bases de datos, sino criterios de selección. Si yo busco aquí, por ejemplo, medicina, no sé, cualquier pendejada. Vean que este artículo ha sido citado, aquí nos dice la información, citado por 651. Y si ustedes ven, esto aquí está organizado por relevancia. Aunque aquí este tiene más citas que este tiene muy buenas citas y algo tiene de más que está de primero y este está de segundo. Yo ese lo puedo ordenar por fecha. Y los más nuevos, este se publicó muy recientemente, vean, están los más nuevos. Los más nuevos no tienen tantas citas. Entonces se puede hacer un equilibrio. Por ejemplo, alguna vez alguien me decía, yo solo trabajo con los artículos más citados. Pero es que los artículos más citados son los artículos viejos. Son artículos que, listo, sí, son buenos, pero son artículos viejos. ¿Y qué pasa con los artículos nuevos que están hablando de lo más reciente? ¿Dónde me dejan a mí lo más reciente cuando se van por los artículos más relevantes? Entonces, son criterios, son criterios. Yo aquí los estoy enseñando cosas que les van a servir demasiado. Espero que les guste mucho todo lo que están aprendiendo acá. Para hacer algún criterio por autor, pues ya depende de las herramientas que tenga la base de datos. Yo podría decir que entonces, por ejemplo, me voy a ir por lo que dijo este señor. ¿Y cómo lo añado? Pues lo añado así. Dobarganes solo tiene un artículo. Bueno, no, debe ser, o quién sabe qué pasó. Dobarganes, González, bueno. Por revista, yo puedo filtrar por la revista, vean. Esto es una revista, revista de ciencias sociales. Entonces lo pongo aquí. Entonces vean, aquí acabo de filtrar por la revista. Vean, solo publicado en esta, bueno, este no, eso es otra revista, pero publicado en un artículo. Vean esto. Acabo de filtrar por revista y voy a ver solo los resultados de esa revista. Scopus, por ejemplo, tiene muy buen filtro. Vamos a volver a Scopus. Les muestro varias opciones. Scopus es bacanísimo, pero les muestro que esto se puede lograr en muchas partes. Scopus, uno empieza a filtrar. Por ejemplo, aquí, los organiza. Entonces yo puedo organizar por fecha, los más nuevos, o los más viejos, o por número de citas, los más citados, los menos citados, por relevancia, ordenar los autores alfabéticamente, los organizo, y pues ya con eso empiezo a seleccionar cuáles son los primeros.
Si le damos, vamos a cambiar el tema. Voy a editar acá. Voy a cambiar esto a inglés. Industrial Revolution. Entonces, ya tengo 1800. Empiezo a filtrar, por ejemplo, quiero ver cuáles son los más citados. Está bien ver cuáles son los más citados. Los han trabajado muchísimo. Acá hay unos nuevos, relativamente nuevos. Pero vean, el más nuevo fue el de 2017. Ya estamos a mitad del 2020 y me estoy perdiendo información. ¿Sí lo ven? Pero bueno, ustedes ya van adquiriendo sus criterios. Y yo le puedo dar, por ejemplo, acá en analizar y empezar a seleccionar mucho más. Esto que vamos a ver en estos momentos se llama un estudio bibliométrico. Scopus es la única base de datos que conozco que me permite hacer estudios bibliométricos de manera automática. En las otras yo lo puedo hacer de manera manual. Por ejemplo, acá estoy viendo la cantidad de documentos por autor. Entonces yo podría filtrar y decir, no, muéstrame los documentos desde hace 15 años. Entonces muéstremelos desde el 2005 hasta el 2020. Si ven esos criterios y vean lo que estoy haciendo, estoy disminuyendo la cantidad de artículos. Son muchos, ¿no? Entonces, pasémoslo a la última década, desde el 2010. Y eso que todavía no, porque como la cuarta revolución industrial es un tema tan nuevo, vean que casi que no se publicaba nada desde el 2014, 2013, era muy poquito. Entonces coloquemos, por ejemplo, los últimos 5 años, porque la cuarta revolución industrial lleva eso, unos 4, 5, 6, pongámosle pues y muchos 7 años de haber estallado pues ese término como tal. Ahí está organizando mucho más. Esperemos que cargue. Ahí ya me cargó, no me cargó. Vamos a analizar aquí. Voy a cerrar todo esto para poder que el computador reaccione mejor. Vamos a ver si nos carga. Mientras tanto yo voy aquí respirando. Hidratando mi garganta. Bueno, ¡ay! Se me cayó el micrófono. ¡Ay! Se me cayó el micrófono. Ponerme de mico. Bueno. No nos está cargando. Se pegó. Acá hay más cositas. Está documentos por la fuente. La fuente es la revista. Entonces, vamos a ver si esto nos deja. Refresquemos. O sea, acá está todo el espectro de 1985. Aquí está, bueno, está cargando, está por autor. Por ejemplo, vean que este señor Rausch, Telecdory, Matt Gromo, estos han publicado mucho. Hay uno que tiene hasta 10 artículos. Yo podría ver aquí, por ejemplo, qué es lo que escribe ese señor y analizar qué ha escrito ese señor. Documentos por afiliación, vean esta. La Universidad de... No, esperen que el internet está lento. Aquí está por autores. Veamos el de afiliación. La Universidad de Johannesburgo, tiene 50 documentos. ¿Esto para qué sirve? Más adelante, para ver en qué institución puedo trabajar yo más ese tema. En este caso, cuarta revolución industrial, se trabaja resto acá, en la Universidad de Johannesburgo. Está la Universidad de Kebangan en Malasia, la Chunchuchunkunwan University, bueno, ustedes saben ahí que mis capacidades en otros idiomas se limitan a una imitación de poco nivel. Aquí tenemos las revistas. Vemos, por ejemplo, que esta revista que se llama Avances en Sistemas Inteligentes y Computacionales está aumentando muchísimo la cantidad de información sobre cuarta revolución industrial. Vemos esta, a ver, ¿dónde están? Esta. Esto es un evento, se llama series de Proceedings Conference, esos son como documentos de conferencia internacional. Bueno, hay mucho evento y ahí van. Documentos por tipo, por país. Vean, ¿qué países están trabajando o investigando más sobre esto? Yo también lo puedo filtrar por país. Yo quiero ver
que han publicado, por ejemplo, estos países, o quitar todo esto y ver, por ejemplo, qué se ha publicado en América. Entonces, América incluye Estados Unidos, incluye Brasil, incluye, ¿qué más hay por acá? Canadá, incluye México. Vean, y pues yo puedo filtrar y ver cuáles son estos documentos y ver, por ejemplo, cuál es la productividad en cuanto a cuarta revolución industrial con estos países. Bueno, bueno. Vamos a ver qué sigue. No, eso ya lo vamos el otro ejemplo. Entonces, pues listo. Eh, voy a mostrarles rápidamente, aunque no sé si eso lo vemos después. No, eso lo vemos la próxima semana. Déjenme reviso, porfa, el calendario de eventos. 2019, memorias, invitaciones, cartelera. La próxima semana vamos a ver un encuentro denominado Bitácora de búsqueda. Vamos aquí, vean, vamos en búsqueda de bases de datos. Llevamos un retraso de 2 semanas. Entonces, hoy que es 12, deberíamos estar en Norma Zapa, pero vamos 2 encuentros atrás. Uno fue por Semana Santa y otro fue por la primera semana de cuarentena, que bailas. Pues tuvimos que frenar ahí y adaptarnos a lo digital. La próxima semana vamos a ver bitácora de búsqueda y vamos a comprender cómo hacer búsquedas avanzadas ya para el proyecto de investigación, cómo reportarlas en la bitácora. Vamos a conseguir nuestros primeros artículos, nuestra primera revisión. Me alegra mucho que hayan llegado hasta este punto ustedes. En serio, me emociona demasiado porque no es algo que hagan muchas personas, no es algo común. En el SENA, con sus compañeros, ustedes nos dicen como, ay, ya te descargaste un artículo, ya te leíste un artículo, ya entraste a Scopus. Y que ustedes estén aquí aprendiendo esto es muy bonito para nosotros. Bueno, entonces, no siendo más, en conclusión, ahora sí, ya hemos aprendido mucho. En conclusión, chicos y chicas, la búsqueda bibliográfica debe trascender a bases de datos. Debemos apropiarnos de los artículos científicos. Los artículos científicos nos cuentan una historia sobre una investigación donde aplicaron métodos, instrumentos, teorías para solucionar un problema. Eso es lo bonito, solucionan un problema, una necesidad. Los artículos son revisados por pares académicos, es decir, un artículo que se ha publicado ha sido revisado y se ha certificado su calidad. Entonces, en los artículos vamos a encontrar un mínimo de calidad y es que alguien que sepa lo leyó, lo entendió, le pareció bien y lo publicó. Esa literatura, como es de mayor valor científico, de mayor valor informativo, nos va a permitir mejorar nuestras decisiones. Ustedes pueden leer de cualquier cosa. Ahí en las bases de datos hay muchísima información para que lean de lo que ustedes necesiten. Negocios digitales, véanlos. ¿Cómo vender empanadas por internet? Háganle. Si yo, por ejemplo, ustedes saben que yo tengo Instagram, no sé si todos me siguen o no. Ustedes saben que tengo el canal de YouTube, se llama Aprender a Investigar. Bueno, por ahí nos vimos muchas veces. Y está el Instagram del canal, que es arroba, ¿cómo es que es? No, el arroba es otra cosa, arroba Aprender a Investigar, chicos. Los invito a que me sigan. En estos días en Instagram hablaba de, vamos a dejar de compartir pantalla. En esta crisis, en esta cuarentena, solo las personas que saben, pues que conocen y desarrollaron tecnología para trabajar en la distancia, están pudiendo trabajar en la distancia. Nosotros tuvimos que adaptarnos. Yo tuve que investigar, por ejemplo, cómo dar estas clases, aunque no fue una investigación pues así, wash, pero tuve que hacerlo. Y tuve que adquirir tecnología, no solo tecnología física, sino la habilidad de poder hacer esto. Porque la tecnología también es conocimiento aplicado. Listo. Y vean que pudimos hacer los semilleros gracias a eso. Entonces, si ustedes necesitan una alternativa de trabajo, de estudio, de relación, porque quizás les hace falta una persona y no la han podido ver, los invito a que investiguen
a que lean literatura científica sobre cómo trabajar en la distancia o cómo resolver sus problemas. Los problemas se pueden resolver de una manera científica, chicos. La ciencia está para eso. La ciencia no solo está para escribir artículos y para estresarlos cuando estemos en el pregrado, en la maestría. No, la ciencia está para que aprendamos a resolver problemas y necesidades. Nadie ha escrito un artículo científico que no tenga que ver con una necesidad o un problema. Para eso está la literatura, pues, que también es muy bonita también. Entonces, apropiense de la ciencia, chicos. Y la literatura científica es una de las grandes cosas que tiene la humanidad. Google Académico, Scopus, EBSCOhost, todas esas bases de datos valen muchísimo, eso no es gratis. No crean que eso lo tenemos todos los del SENA y muchas universidades, pero no todos lo saben manejar, no todos quieren manejarlo y ustedes se están enfrentando en estos momentos a un sinfín de herramientas que les van a permitir ser grandes profesionales, grandes personas, grandes emprendedores. Ahí hay información valiosísima, chicos. Y vean, yo quisiera explicarles a ustedes todo, se los quisiera explicar. Yo quisiera decirles a ustedes cómo crear una empresa exitosa de lo que ustedes quieren. Hugo también quisiera, pero nosotros no lo sabemos todo. Les estamos dando las herramientas, les estamos enseñando a pescar su información. Les estamos enseñando a construir sus instrumentos para que la información que puedan necesitar la puedan encontrar y que sea información de calidad, información muy importante que les permita a ustedes replicar, mejorar, estructurar mejor sus ideas. Chicos, la invitación muy especial. Espero que les haya gustado mucho este encuentro de investigación, este encuentro del semillero. Ya terminamos. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Porfa, no se me vayan, que voy a tomar asistencia de las personas que hacen falta. Aquí estoy. Entonces yo había visto, por ejemplo, Hugo llegó. Se nos conectó un poquito tardecito, antes de la asistencia, pero aquí está Hugo. Hola, Hugo. Sofía, Juliana. Hola Juan, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va todo? Bien, bien, Juan, gracias. Ahí Me alegra mucho. corriendo. Tranqui. Sofía Dani, ¿eres Juliana o eres José? A ver. Listo, nos dicen, la verdad nunca había detallado la estructura de un artículo. Eso está bien. Recuerden, un artículo científico es una historia de una investigación. Y si uno la entiende así, ya vamos a ver cómo leer. Recuerden que uno de los eventos que viene es lectura de artículos. Son unos tips para que puedan comprender de una mejor manera cómo enfrentar un artículo científico. ¿Listo? Paro grabación.